Bienvenidos al capítulo número 9, la contabilidad para cuentas por cobrar. Tenemos diferentes tipos de cuentas por cobrar, según nos explica el capítulo. Y estas cuentas por cobrar son frecuentemente clasificadas como cuentas por cobrar o notas y otras. Las cuentas por cobrar normalmente son lo que el cliente le debe a la compañía, y las notas son contratos firmados, dinero prestado por la compañía a cualquier otro tipo de entidad. Eso es lo que marca realmente la diferencia. Otros tipos de cuentas por cobrar pudieran incluir cuentas por cobrar que no son comerciales, tales como intereses por cobrar, préstamos a empleados, a oficiales, y puede ser también las devoluciones que se esperan tener por haber pagado de más en contribuciones. También el capítulo explica cómo las compañías deben reconocer esas cuentas por cobrar. Eso es lo que estaremos también discutiendo. Que estas compañías anotan las cuentas por cobrar cuando ellas proveen un servicio a crédito, o más bien en el punto de venta de la mercancía a crédito. Y esas cuentas por cobrar se reducen por las devoluciones y las provisiones de venta que ya habíamos hablado anteriormente en los capítulos anteriores. Y los descuentos en efectivo reducen también la cantidad recibida en las cuentas por cobrar. Cuando el interés es cargado por un tiempo que ya ha pasado en esas cuentas por cobrar, la compañía suma este interés a las cuentas por cobrar, a ese balance de las cuentas por cobrar, y reconoce un ingreso de interés. Esos son otros de los puntos que tenemos que tener pendientes en este capítulo. Que también tenemos que hacer una distinción entre el método, los métodos y las bases que las compañías usan para valorar las cuentas por cobrar. Estos dos métodos de contabilidad para cuentas incobrables son para cuentas incobrables. Son el método de provisión y el método de eliminación, o direct write-off, método de eliminación directa. Y estas compañías usan cual sea la base de por ciento de venta o de por ciento de cuentas por cobrar para estimar las cuentas incobrables utilizando el método de provisión. La base de por ciento de la venta para enfatizar ese cálculo en el reconocimiento del gasto, o sea, basado en el principio de macheo, es lo que nos pudiera ayudar a nosotros a reconocer un bad debt expense o un gasto de cuentas incobrables. Y ahí estaríamos cumpliendo con el principio de macheo, lo que quiero decir, ¿no? Si utilizamos la base de por ciento de venta. Ahora, la base del por ciento de cuentas por cobrar enfatiza más bien en el valor realizable del efectivo, de ese efectivo, ¿no? De esa cuenta por cobrar. ¿Qué es lo que realmente se va a recibir de efectivo de esa cuenta por cobrar? Y para esto utilizamos un aging de account receiver, un informe de envejecimiento de esas cuentas por cobrar, en el cual nos pudiera ayudar a determinar un balance de las cuentas incobrables, de las cuentas por cobrar, valga la redundancia. Tenemos que este capítulo describe las entradas para anotar la disposición de esas cuentas por cobrar. Y más bien lo que quiero decir es que cuando una compañía cobra una cuenta por cobrar, esta acredita la cuenta por cobrar, que es un activo, para reducirlo. Y cuando una compañía vende, más bien que factoriza una cuenta por cobrar, carga un servicio, que es una cuenta de gasto que se le llama Service Charge Expense, pues reduce la cantidad recibida. Okay. Obviamente, una cuenta por cobrar puede estar, usted la puede tener en los libros a $100, pero usted la está factorizando, la está vendiendo. Obviamente usted no va a recibir los $100, va a recibir una cantidad menor, y eso es lo que se le llama un Service Charge Expense.
Debemos también recalcar que en este capítulo se va a estar hablando cómo computar la fecha de vencimiento y el interés en las cuentas por cobrar. Para una nota que se establece en meses, la fecha de vencimiento se encuentra por medio de calcular los meses desde la fecha de esa emisión, y una nota establecida en días es el número de días que se cuenta omitiendo la fecha en que se emitió, y entonces contando la fecha, o sea, se elimina la fecha en que se emite, pero se le añade la fecha en que tiene que ser repagada. La fórmula para computar el interés es una de face value por la tasa de interés por el tiempo. Eso tienen que tener ustedes mucha práctica, obviamente darle mucho énfasis en este capítulo. También tenemos que reconocer cómo es que las compañías reconocen las notas por cobrar, que sabemos que son contratos firmados, ¿verdad? Las compañías anotan las cuentas por cobrar en su valor nominal o su face value. En algunos casos es necesario acumular el interés acumulado anterior a la fecha de vencimiento, y en este caso las compañías debitan la cuenta por cobrar de intereses y acreditan la cuenta de ingresos de intereses. Ahora, ¿cómo la compañía valoriza las notas por cobrar? Como con las cuentas por cobrar, las compañías reportan las notas por cobrar en su valor realizable neto, el efectivo que se espera recibir. Y esta cuenta de provisión de cuentas por cobrar de esta nota se le llama la cuenta de provisión para cuentas incobrables, que es una contracuenta de la cuenta por cobrar. O sea, es una contracuenta de activo. La provisión para cuentas incobrables reduce la cuenta por cobrar. El cómputo y la estimación envuelta en esta valoración de las notas por cobrar en el valor realizable de ese efectivo y en la anotación de la propia cantidad que se tiene que reconocer en el gasto de la cuenta incobrable, o más bien llamada el bad debt expense, y el allowance y lo que corresponde a su allowance son similares a esos que se hacen de igual manera con las cuentas por cobrar. Lo que nosotros aprendimos en la cuenta por cobrar de cómo se calcula el bad debt expense y la provisión, de igual forma se utiliza aquí en el notes receivable, no es diferente. También el capítulo explica de cómo anotar o reconocer la disposición de estas cuentas por cobrar. Las notas pueden ser de estas notas por cobrar, no de las cuentas por cobrar, de las notas por cobrar. Las notas se pueden mantener hasta el vencimiento, o sea que es cuando se va a cobrar esa cuenta por cobrar. En el momento del valor nominal más los intereses acumulados, o sea, la suma de ambas partes, el valor nominal, que es el valor de origen, más los intereses acumulados a la fecha del vencimiento, toda esa parte se suman y es la parte que se va a cobrar. Pero en muchos casos, el que mantiene la nota, que es el que tiene que pagar, hace una conversión de la venta por cobrar a otra partida. O sea, la persona que tiene que recoger esa nota hace una conversión, más bien que la vende esa cuenta a otra partida, que es lo que se le llama un factor. Y en algunas situaciones, ese que hace la nota, pues que es el que debe dinero, deshonra o cae en default, o sea que no va a pagar esa nota por cobrar, entonces la compañía tiene que regresar esa nota y los intereses acumulados de esa cuenta por cobrar y reducirla, eliminarla en los libros, obviamente porque no lo va a recibir, no lo va a poder cobrar, tiene que hacer un write-off de esa cuenta por cobrar, una eliminación. El capítulo también explica la propia presentación en los estados y el análisis de esas cuentas por cobrar. Las compañías deberían identificar
en el balance de situación financiera y en las notas a los estados financieros cada uno de los principales tipos de cuentas por cobrar, sean las cuentas a corto plazo, que son consideradas activos corrientes. Las compañías reportan también la cantidad bruta de las cuentas por cobrar y la provisión para esas cuentas incobrables. Y estas compañías reportan también sus cuentas malas, sus bad debt y sus gastos por servicios, por los factoring, ¿no? Los service charge expenses en un estado de ingreso y gasto que ya aprendimos en capítulos anteriores de cómo hacer un multiple step. Esto es lo que vamos a ir llevando al principio de divulgación a que se cumpla, que toda la información significativa pueda ser llevada al usuario de los estados financieros para que tome la mejor decisión. Muchas gracias por tu tiempo.